como líder le ayudas más a una persona diciéndole qué es lo que no se está viendo, lo que no se está observando, lo que no se está logrando, a evitar esa plática y no decirle nada a la persona. Escuchar a las personas, ¿no? O sea, preguntarles. Hay hoy muchas posibilidades de hacer encuestas sobre qué es lo que aprecias, qué es lo que más valorarías. Hay una frase muy importante que me gusta a mí, es el lenguaje crea realidad. Si tú hablas y te comportas como lo que quieres ser, al final de cuentas vas a llegar a serlo. Bem-vindos a mais um episódio de Wellbe Talks. El día de hoy tuvimos el gusto de platicar con Milton Tovar, el director de recursos humanos de Nissin Food México. Él nos ha platicado cómo desde los 16 años ya tenía la claridad que quería dedicarse a temas de recursos humanos y cómo eso fue esencial para el desarrollo de su carrera. También nos platicó de cómo crear y desarrollar equipos de alto rendimiento en las organizaciones y cómo gestionar los beneficios para diferentes perfiles dentro de una empresa. Dejen sus comentarios y que disfrute este nuevo episodio de Wellbe Talks. Y una cosa que me quería preguntarte, Milton, porque a mí te comenté que soy ingeniero civil aeronáutico de formación y vine a parar a marketing. Entonces uno nunca dice cómo hiciste este camino, ¿no? Y quería preguntarte cómo fuiste parar al mundo de recursos humanos y fue algo que siempre quisiste o cómo fue eso que sucedió para que llegara a trabajar con este tema. Para mí, en ese sentido, fue muy fácil. Yo, desde que elegí la carrera, licenciado en Administración de Empresas, yo en ese momento tenía muy claro que quería llegar a ser líder de recursos humanos en una organización. Entonces, yo me imaginé la posición mayor de recursos humanos a los 16, 17 años. Me soñé estando en ese rol. Uh-huh. Entonces para mí fue fácil porque de ahí entonces ya elijo la carrera que me puede, ¿no? ofrecer conocimientos. La jornada empieza ahí y después lo que decíamos, todas las decisiones que fui tomando en mi carrera y también en la parte personal iban enfocadas a ese tema, ¿no? A ese camino. Pero hubo alguna experiencia, porque 16 años es bastante temprano, joven, para saber exactamente. ¿Hubo alguna experiencia personal que te hizo pensar de enfocar a este tema? Mira, para mí lo que creo que fue yo siempre quise y tuve mucha claridad en lo que quería, ¿no? Fue como muy disciplinado, fui como muy enfocado. Entonces, eso me ayudó. O sea, de nuevo, lo platico y lo cuento y sí, sé que para muchas personas, o inclusive a ciertas edades, no es tan sencillo, no tienen claro qué quieren. Creo que es la pregunta más difícil. Esa es la pregunta de la vida. Difícil, ¿no? Y yo creo que las personas se tienen que dar tiempo para pensar qué es lo que quieren hacer en la vida, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Y a mi parte, lo que seguramente también me ayudó mucho es el deporte en mi vida siempre ha estado. Qué padre. O sea, desde chico mis padres me impulsaron la parte del deporte, jugar fútbol, básquetbol, la parte de entrenar, ¿no? Y el tema del ejercicio te ayuda, te enfoca, te genera disciplina. Entonces, y te prueba y te reta. Porque cuando eres un jugador, por ejemplo, de fútbol, tienes que jugar con un equipo. Entonces, con más personas. Y entonces, desde ahí, por ejemplo, yo conocí y yo supe que tenía algunas habilidades de liderazgo, porque siempre fui el capitán. Órale. Entonces, ahí empieza a descubrirte. Entonces, cuando tú empiezas a experimentar, a vivir cosas, a ser curioso, entonces empieza a llegar las experiencias. Y de ahí, entonces vas teniendo fracasos y aprendiendo para hacerlo diferente después. O vas caminando y vas avanzando en ese sentido. Entonces, creo que esa parte también me ayudó muchísimo. Y es muy importante, yo siento que cuando eres de niño tienes que tener algún hobby o algún deporte, porque eso te enseña en diferentes ámbitos, ¿no? Colectivo creo que te enseña más en el sentido de comportamiento de equipo, pero te comparto algo personal, como tengo un sobrino de 5 años y cuando yo era pequeño mi papá como me trató de enseñar ajedrez, ¿no? Okay. Pero no sabía muy bien, entonces me enseñó solamente las reglas básicas.
Y su papá, que no llegué a conocer, mi abuelo, dice que era muy bueno en ajedrez. Entonces siempre tenía esta cosquilla de que "Oye, yo siento que podría ser buen jugador si me dedicara a esto". Entonces de adulto ahora, hace algunos años, empecé a tratar de aprender ajedrez para enseñar a mi sobrino, ¿no? Ujú. Y en este proceso, platicando con personas, como dicen que es muy bueno para los niños, Ajá. porque en ajedrez hay muchas lecciones. Obviamente, cuando uno aprende grande, empieza a ver las cosas de diferente perspectiva. Y hay una enseñanza del ajedrez muy grande, que es, si tú pierdes en el ajedrez, fuiste tu culpa. Cometiste Ajá. un error pequeño, mediano, grande. Ajá. Y para un niño lidiar con esto y saber que fuiste tú, no de que era penal o no era penal, ¿sabes? Como, sabes que si perdiste, fuiste Sí, tú, fue por ¿no? tu decisión. Y hay niños que no lo No pueden lo se lidiar lo con esto, merecen. ¿no? A mí Ah, tocó tratar de enseñar a algunos niños diciendo, los papás decían no, ya tuvo clases y todo más, pero al final no podía lidiar con la frustración. ujú. Y de ahí empiezas a aprender cosas, lecciones muy valiosas. Por eso creo Ujú. que es muy importante tener algo de niño ahí, Sí, ¿no? sí, 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 es súper Ajá. importante. Y lo que acabas de decir es básico, porque eh, las personas siempre tendemos a culpar a otros Ujú, por lo que no sucedió, ujú, que era responsabilidad mía. ajá, Entonces, ahí es donde está también otro truco bien interesante, ujú, ¿no? Es todo lo que yo soy, he logrado o no he logrado hasta este punto de mi vida, es por las decisiones que he tomado yo, ujú. no nadie más. Y hacerte responsable por todo mentalmente también. Correcto. Entonces, circunstancias sí hay, contextos sí hay, ¿no? Está bien, pero al final de cuentas, donde estás es porque quieres estar. Ujú, Lo que lograste es porque tomaste decisiones. ujú, Y en algunas, pues te tuviste que equivocar. ujú. ¿Está bien? O sea, Sí. no pasa nada, es la vida. Ujú, Entonces, pero lo más importante es decir, bueno, tengo muy claro el camino final, ¿no? ujú, O el endgame, una parte ujú, de este camino, porque siempre que llegas aquí, tienes que volver a plantear otro camino de visión. ujú, O sea, cada vez que vas llegando a ciertos logros, tienes que seguir ujú, envisionando. ujú. Entonces, esa parte es bien importante. Sí, obviamente hay Sí. circunstancias, vivimos en Latinoamérica que son, Ujú. eh, que hay ciertas personas, ciertas poblaciones que ahí es difícil tratar de poner esta mentalidad porque no tuvieron los recursos suficientes, ¿no? Pero en el ámbito que estamos en general, yo creo también he escuchado bastante algo de que puedes ser víctima, como Ujú. dijiste, pero jamás victimista, Ah, sí, ¿no? De las correcto. cosas. Pero regresando al tema de esas primeras oportunidades que tuviste en recursos humanos, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral y cuáles fueron las principales enseñanzas que llevaste de ahí, de esta primera? Porque muchas veces yo siento que Ujú. la primera como medio que te da muchos aprendizajes y si tiene una buena empresa, un buen líder en los primeros pasos de tu carrera, pues te cambia completamente, ¿no? ¿Dónde puede llegar? Completamente. Y fíjate, hace un mes platicaba yo con la persona que me dio la primera oportunidad de recursos humanos. Ah, qué top. Hoy lo sigo teniendo como contacto, como amigo. Ujú, Mi primera oportunidad en recursos humanos yo tengo dos momentos, ¿no? Uno, ujú, cuando salgo de la carrera y quieres aportar a una organización, es la clásica, empiezas como becario, ujú, practicante, ujú, y pues hay algunas compañías que no te ofrecen ayuda. ujú, Entonces era pues prácticamente ve a ofrecer tus servicios o a ayudar sin pago ni nada, ni prestaciones, ¿no? ujú, Entonces ahí fue ujú, una primer involucramiento con el área de recursos humanos, siendo practicante ujú, para que me conocieran, me observaran, me vieran. Y entonces de ahí, estando en recursos humanos como practicante, pues yo darme cuenta de las vacantes de la ajá, organización sí. para poder en algún momento tener la oportunidad de participar en Ujú, alguna de ellas, ujú, ¿no? Y así sucedió, ¿no? ujú, Ahí me dieron la oportunidad, participé en un proceso y me quedé, pero porque ya también las personas de recursos humanos ya habían visto mi trabajo, ¿no? ujú, Mi soporte ahí. Esa es una, pero ya una formal que te ujú, puedo decir es en recursos humanos en la ciudad de Tijuana.
Yo soy de Obregón, Sonora, Ok. del norte del país, orgullosamente, y entonces ahí no había en ese momento muchas oportunidades. Es una ciudad pequeña, Pequeño. más, se dedican más a la agricultura, ganadería, etcétera. Y entonces lo que yo buscaba, pues estaba ahí, no había muchas oportunidades. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Tomar dos decisiones, ¿no? O me quedo Ahí. esperando que pueda haber alguna oportunidad o voy a buscarla. Y yo soy mucho de los que toma acción. Entonces me voy a Guerrero. Tijuana, me voy a la ciudad de Tijuana, completamente al norte, y entonces a buscar, simplemente a buscar. Y en aquella ocasión, en aquella época no existía el tema de déjame, voy a enviar mi CV a través de correo o a través de, no, era vas, imprimes tus CVs y vas y los Toca puerta. repartes. No, vas a la compañía, tocas la puerta y dejas tu información. Entonces, alguien me abrió la oportunidad sin saber nada de recursos humanos, sin haber tenido experiencia en recursos humanos, me dio la oportunidad como ser jefe de atracción de talento o atracción de talento para una compañía mueblera. Y en mi primera experiencia yo era responsable de la atracción de talento para las ciudades, para 4 o 5 ciudades de Baja California. Para una primera experiencia. Para una primera experiencia. Entonces, un poco conectando con la pregunta que me decías, ¿cómo fue tu primera experiencia? Primero, alguien confió. Alguien tuvo la capacidad de identificar algunas competencias, claramente las ganas, la pasión que quería y la claridad que yo tenía para estar en recursos humanos. Y entonces alguien dijo, sé que no sabes nada, sé que no tienes experiencia, porque no la veo en tu CV, pero sé que tienes muy claro qué quieres hacer y qué te apasiona. Entonces desde ahí la persona dijo, va, te contrato y te lo digo porque yo vi después ya todas las informaciones de los candidatos previos y veía que pues todo el mundo tenía experiencia y yo no. Entonces le dije, ¿por qué me contrataste? Porque tal vez muchos tenían la experiencia, pero no la claridad de qué era lo que querían hacer y la pasión. Entonces, eso que él, Carlos Eduardo Granados, un gran amigo, identificó, es lo que hoy también es el resultado de eso, ¿no? No se equivocó. Y tú del otro lado ahora, ¿no? ¿Cómo haces para identificar esos perfiles al momento de contratar también? Hay que hacer charlas, estas entrevistas con las personas. A veces nos enfocamos mucho en la competencia dura, la técnica, sabe, no sabe, cuántos años tiene de experiencia, etcétera. Pero más bien trata de entender un poco a la persona, sobre sus sueños, sobre lo que le apasiona, sobre lo que desea lograr en su vida, profesional, pero personal también. Entonces, eso no lo... Tienes una charla muy profunda sobre esos temas, ¿no? Entonces, yo trato mucho de también enfocarme mucho en la parte de la persona. Y ahí te das oportunidad, te das cuenta de por qué la persona es como es. Tienes que entender un poco de su vida, de su entorno, para poder entender las capacidades que también la persona pueda tener, ¿no? Tengo un compañero de otra empresa que solía decir justamente eso, de que al momento de contratar, él decía, ok, pero ¿qué vas a hacer después que no estés acá? ¿No? Claro. Para justamente entender a dónde quería llegar. Correcto, correcto. Pero yo imagino que no todos son flores en este mundo, en este proceso. Y hubo algún momento, porque yo me acuerdo que a nivel personal, cuando estaba empezando a trabajar con startups, tenía un amigo que estaba trabajando en Nubank, en Brasil, ¿no? Yo soy de Brasil. Y fue el 13º funcionario de Nubank. Y en la época estábamos platicando, oye, pero yo es que no sé si quiero quedar acá, no sé si veo tanto futuro, ¿no? Y tenía dudas de esto. Obviamente, Nubank creció y fue un monstruo y él salió después del IPO de la compañía. Pero hubieron momentos para ti que pensaste, oye, pues no es lo que quiero hacer o a lo mejor necesito evaluar otras posibilidades. Seguramente hay esos momentos donde te preguntas nuevamente, ¿este es el camino que quiero? Y vuelves al tema de por qué elegiste lo que elegiste, por qué estás donde estás o por qué escogiste cierta carrera, etcétera, ¿no? ¿Recuerdas ese momento? Hubo 2 momentos, estando como
en una de las experiencias como líder de recursos humanos para una compañía, esa compañía, hay alguien, el director de ventas me dijo, tú tienes capacidades claras para el tema de ventas. Te quiero invitar a que seas gerente regional de ventas. O sea, recursos humanos, a ver. ¿Qué implica para ti? Implica crecimiento, implica mejor compensación, mejores beneficios, súper bien. Y lo importante acá es que te conozcas a ti mismo, ¿no? Entonces sí, puedo tal vez reconocer que tengo algunas competencias que pueden ser muy útiles para la parte comercial, pero de nuevo, yo tenía muy claro que era lo que me apasiona, ¿no? Entonces tuve que agradecer y rechazar esa propuesta, esa invitación a irme a otra área en ese momento, eso fue hace 15 años, pero por la claridad que tenía. Entonces ahí te ponen a prueba, ¿no? Dices, ahí está la zanahoria, ahí hay algo más. ¿Quieres seguir? Te conviene, pero de nuevo, yo creo que soy una persona también de mucha convicción, ¿no? Y tengo mucha claridad y soy muy de convicciones. No me mueve a mí la parte material, la parte económica, etcétera. Me mueve a mí en lo que quiero enfocarme, para lo que estoy claro y para lo que también creo que tengo competencias y capacidades. Claro. Y es un buen punto que estamos platicando sobre los objetivos de cada quien, ¿no? De tener esta claridad. Pero, ¿cuál es el papel de la empresa y específicamente de recursos humanos en ayudar a los colaboradores a encontrar este norte de esta convicción que tú tienes, que tú tenías desde el principio y que eso te ayudó a moverte a donde llegaste hasta hoy? Claro. Y muchas otras cosas que vas a lograr? Pero ¿cuál es el papel de las empresas de recursos humanos en ayudar a los colaboradores a encontrar este camino? Claro. Bueno, tiene mucho que ver con la estrategia de recursos humanos enfocado en desarrollo de las personas, ¿no? Y cuando hablo de desarrollo de las personas, no necesariamente es el famoso curso de capacitación y entonces la parte per se del curso, etcétera, ¿no? Es desde el liderazgo. Entonces, las organizaciones tienen personas, tienen roles de liderazgos, y no me voy al tema de roles C-level o directores o gerentes, etcétera. Toda persona que tiene una persona bajo su responsabilidad es una persona que deseamos que sea un líder para que ayude a otros a ser mejores, ¿no? Entonces, en ese sentido, las compañías pueden ofrecer programas de mentoría, de coaching, y por supuesto en la gestión semanal o diaria, rutinaria de un líder es escuchar mucho a las personas, ¿no? Y cuando hablo de escuchar mucho a las personas es no solamente enfocarse en el trabajo, la tarea y entonces que te ayudo con la tarea, etcétera. Persona por detrás, ¿no? Conocer y saber cuáles son sus sueños. Hay un libro muy bueno que yo leí hace un par de años que se llama Gerente de los Sueños, de Matthew Kelly. Y justamente hablaba que una compañía en algún momento puso una posición que se llama gerente de sueños. O sea, literalmente, ese era el rol. Y tenía mucho que ver con conectar con las personas y escuchar generosamente, entender qué les apasionaba, cuáles eran sus sueños y de alguna manera la organización poder coadyuvar, ayudar en que las personas cumplieran sus sueños. Si te pones a pensar, cualquier persona nos puede y podemos ayudar a otra a cumplir sus sueños, ¿no? Con un consejo, con una recomendación, con conectar a una persona con otra. Con cualquier simple actividad o simple acción, puedes llegar o puedes acercar más a una persona hacia sus sueños. Pero si no los conoces, entonces estamos por la vida ahí como queriendo o diciendo que ayudamos a personas, pero lo más básico de nuevo es conectar con sus sueños. ¿Qué lo motiva? ¿Qué le interesa a la persona? Y ahí creo que es cuando suceden cosas mágicas. Es un trabajo más de picar piedra en el sentido que tienes que estar en el día a día. Correcto.
ser por positivo en ayudar a la gente, en conocer, ser empática y todo más. Correcto. Y como líder en las organizaciones, de nuevo uno a veces escucha el tema de el líder y mi líder es muy bueno, pero a veces siempre tenemos este tema de el líder es el que es el súper buena onda, el que no se lleva bien con las personas, etcétera, pero dejan a veces por de lado el tema de no, el líder es el que me está ayudando, retándome Total. a estirar mi liga ¿no? Estirar la liga, mi ancho de banda, para ser mejor, para tener aprendizajes diferentes. Me está retando a crear cosas. Antes no las creaba, antes no las hacía, antes nadie me retaba. Entonces, la parte del líder tiene una gran responsabilidad, ¿no? En hacer que las otras personas puedan ser mejores. Y muchas veces cuando estás ahí inmerso, y es un ambiente de presión, ¿no? Porque alguien te está retando y a lo mejor no puedes ver esto en este momento. Cuando miras hacia atrás, como todos tenemos el recuerdo del maestro que era el peor maestro, así, el más estricto, exigente. Pero es el que más recuerda, que más te ha enseñado. Correcto. Y mira que acabas de tocar esa analogía. Yo la uso mucho esa analogía, por eso coincido plenamente contigo. ¿De quién te acuerdas en el pasado? De esas personas que te retaron, personas difíciles que a lo mejor sacaron cosas de aprendizaje que tú no sabías o que no tenías. ¿No te acuerdas del maestro promedio? No. ¿No te acuerdas de las personas promedio? ¿Te acuerdas de las personas que son sobresalientes en algún aspecto? Y el maestro exigente, el que te reta, el que no tolera llegadas impuntuales, el que no tolera en tus calificaciones que no cumplas, pues muchas personas dicen, es que es el peor maestro. No, en realidad es la persona que para eso tiene un rol y lo está haciendo justo para ayudarte. Decisión tuya es que te dejes ayudar o no. Entonces, esa parte es bien importante cuando tú dices, hoy lo veo diferente, y sí, es parte del aprendizaje también de vida, ¿no? Yo creo que los años de vida te van trayendo reflexiones, te van trayendo aprendizajes y dices, sí, tenía razón. Sí, yo a lo mejor en la universidad escogí, o muchas personas escogían esos maestros que eran con los que me la podía llevar más tranquilito, y había personas que no. A mí ponme con la persona más difícil, el maestro más porque me va a ayudar. Yo así lo hice, por ejemplo, cuando yo me titulé, ya sabes que había tutores, ¿no? Entonces, ¿con quién vas? ¿Con el más facilito? Que te va a ayudar ¿o el a más pasar difícil? más rápido. No, ponme esa persona, ¿no? Y recuerda que al final de cuentas yo en mi vida, pues deporte, competitivo, etcétera. Entonces listo, voy a elegir al maestro que me va a ayudar, que me va a ayudar a incrementar el ancho de banda. Y eso son las decisiones que toma uno, ¿no? ¿Y cómo mantener, ahora viendo más al lado de la empresa, cómo mantener un ambiente siempre retador para que los colaboradores se sigan desarrollando, pero a la vez que también cuide el bienestar de ellos? ¿Cómo haces para regular este equilibrio de que le tengo que exigir, pero también tengo que cuidar su bienestar? Ajá, sí, y es un hilo ahí bastante delgado, ¿no? Que puede ser de un lado o de otro. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Pero para buscar el equilibrio, pues tienes que saber y tienes que conocer a las personas del equipo, ¿no? O las personas, finalmente, que lideras. Conocer un poco de sus vivencias, de sus experiencias, de sus capacidades, para lo que son muy buenos, lo que tienen que mejorar. Entonces es un tema de conocer primero a la persona. Y también yo te diría que es hacer un acuerdo con las personas, ¿no? O sea, una persona tiene que estar comprometida o comprometido con lo que quiere lograr. Entonces, el acuerdo es, yo siempre con las personas que trabajo es, yo te voy a ayudar a mejorar, con diferentes acciones, ¿no? O sea, no hay una fórmula necesariamente única,
Son personas. Pero ¿no? en lo que necesites yo te voy a ayudar, ¿sale? Y eso incluye que si hoy necesitas algún entrenamiento específico, listo, cuenta con él. Si tienes que ir, tener un coach, listo, cuenta con él. Un mentor, listo, cuenta con él. Pero así como ayudo para que tú seas mejor como persona, tengas más conocimientos, así viene la exigencia, ¿no? Algo de lo que no nos dicen, o más bien lo que pensamos mucho es, las cosas llegan fáciles. No es cierto. Para nada. Para nada, ¿no? Y entonces muchas personas hoy, inclusive, vamos, reconociendo la diversidad en el sentido de muchas generaciones hoy, buscan lograr cosas de la manera más fácil. No es que esté mal, pues está bien, su punto es correcto, pero el punto es que en todo siempre va a haber temas de obstáculos, siempre va a haber temas complicados, siempre va a haber temas que enfrentar. Entonces hay que tener la capacidad de entender que hay momentos donde te requieren ciertos sacrificios, en algunos momentos más, en algunos momentos menos, pero las cosas no vienen fáciles, ¿no? Entonces, mucho platicando con las personas sobre cuál es para ellos también, qué significa su balance de vida. De nuevo, balance de vida para ti puede significar algo, balance de vida para mí puede significar algo, ¿no? Entonces es entender cómo compagina balance de vida con la parte de su carrera, ¿no? ¿Y logras identificar patrones así generacionales o de tipos de puestos, de poner en casillas distintas? Esos son los, no sé, 5 tipos o 5 razones distintas por las cuales se motiva la persona o qué tipo de balance de vida más bien quieres, ¿no? Sí. La verdad es que hay mucha claridad hoy, mucha información, ¿no? Las generaciones, Z, ¿no? Inclusive las generaciones nuevas, buscan mucho el tema de flexibilidad, ¿no? Mucho el tema del balance, el bienestar. Claramente están muy también enfocados en aspectos de sostenibilidad o sustentabilidad, responsabilidad social, diversidad, que se les tome en cuenta mucho su opinión, etcétera. Pero bueno, cuando te pones a pensar, dices, eso no lo quiere la generación X, pues también lo quiere, ¿no? O sea, el tema es que simple y sencillamente todas las personas somos diferentes. Total. Entonces, los patrones son con mucho en ese sentido de tendencia, ¿no? Flexibilidad, que las personas de las compañías se preocupen también por el bienestar de las personas que trabajan ahí. Y si te das cuenta, yo hablo mucho de las personas en una compañía, porque cuando hablamos de las compañías, la compañía es una institución, un ente, ¿no? Quien hace que las cosas sucedan para las personas son las mismas personas, entonces los líderes. Entonces, por eso hoy y desde mucho tiempo, las personas en las organizaciones tienen que enfocarse mucho en el desarrollo de los líderes, ¿no? De las competencias soft que se le llaman, ¿no? O blandas, ¿no? Al final son competencias de liderazgo, ¿no? Y hablando justamente de liderazgo, sé que la evolución en tu carrera fue muy rápida, ¿no? Pero yo lo que siento bastante, cuando empiezas con cargos de analistas o cargos que no son tanto de liderazgo y tienes que ejecutar más tareas, ¿no? Tienes siempre guías, ¿no? Sí. Tu jefe, mentores o personas que te van dando la pauta de lo que tienes que hacer. Sí. Pero cuando pasas a ser líder, en algún sentido estás un poco solo, porque tú tienes que marcar la pauta, tanto tuya cuanto de tu equipo, ¿no? Y en este proceso, ¿cómo haces después de tanto tiempo y tener cargos mucho más fuertes? ¿Cómo haces para seguir aprendiendo y desarrollando en ámbito de recursos humanos? Ya. Hablamos, inclusive antes de entrar a la charla, el tema de la curiosidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la costumbre, rutinas de leer,
de poder escuchar podcast, de poder tener un entrenamiento, o sea, de, como dicen por ahí, afilar el hacha, ¿no? O sea, volver a reentrenarme, porque hay temas en donde probablemente necesite un reentrenamiento, ¿no? Entonces, para mí eso es bien importante porque, de nuevo, líder es una responsabilidad importante con el ejemplo, ¿no? Entonces yo, mi interés es que las personas se desarrollen, pues también tengo que poner el ejemplo, ¿no? De estarme continuamente actualizando en diferentes temas, ¿no? Y poder compartir con otros lo que ya también estoy aprendiendo, ¿no? Entonces soy mucho de estar compartiendo con mi equipo, con las personas. Yo les hago regalos en ese sentido, ¿no? Regalo, te comparto un libro que acabo de leer y me impactó mucho y entonces estoy seguro que te puede gustar. Si deseas, por favor léelo, comentamos, cruzamos y ahí nos impulsamos mutuamente en el desarrollo. Y es una manera también de ir elevando la barra, porque si siempre estás retando él de esta manera muy soft, pero sabes que al momento de estar contigo que tienes que acompañarte en este proceso. Es correcto. Y lo que me ayuda mucho también es, creo que a partir de cierto punto aprendes mucho más de la experiencia de las otras personas, ¿no? Entonces yo lo que trato de platicar con personas que están pasando por los mismos desafíos que yo. Entonces, creo que eso también para mí ha ayudado bastante en el proceso. Sí, tener mentores, por ejemplo, o tener... Y háblese mentor, puede ser cualquier persona, ¿no? Total. Porque al final, tú puedes ir, preguntar a otra persona, inclusive que sea, pues a lo mejor del área o diferente área, pero vas a hacerle una pregunta para que de alguna manera te ayude con lo que ha vivido en su experiencia a través de los años, o con lo que sabe o con lo que le ha tocado vivir, y te puede regalar definitivamente una perspectiva bien diferente. Total, y hay que estar abierto a esto, ¿no? Abierto. Yo siempre fui del mundo más digital y cuando trabajé en Mabio, uno de los directores de venta ahí, que estaba encargado más de la parte digital, siempre peleábamos bastante, ¿no? Entonces, cuando yo fui a hacer mi empresa, escuela de internet, de venta de cursos de marketing de e-commerce, yo le elegí como mentor, ¿no? Y regresamos al punto. Él incluso me preguntó, oye, pero ¿por qué me elegiste? ¿No? Si siempre peleábamos, ¿no? Pero él era la persona que me retaba. Y a lo mejor él no era muy digital, ¿no? Pero es de ahí donde vienen los insights más poderosos, ¿no? De que tratas de entender lo que está diciendo por detrás de esas experiencias, y todos vivimos experiencias parecidas, ¿no? Cambia el contexto, cambia la tecnología, pero los problemas y desafíos siguen siendo parecidos, ¿no? Entonces yo le aprendí bastante de él, justamente porque estaba abierto de escuchar proactivamente su opinión o qué quería decir por detrás de cada uno de los consejos, por más que de punto de vista de digital no fuera lo mejor, pero su experiencia de vida me ayudó bastante. Pero lo que acabas de decir es bien importante. Tú estuviste abierto, receptivo, querías, ahí porque tienes un compromiso contigo sobre querer ser mejor, pero hay personas que no, vamos, no aprovechan. Yo creo que esa es la palabra. No aprovechan que tienen no solamente a un manager que puede ayudarlos, o a muchas más personas en una organización que tan solo con ir, tocar la puerta de la persona o abrir una conversación con esa persona y decirle, me gustaría invitarte a que seas parte de mi círculo de mentores. ¿Por qué? Porque yo veo que tienes cosas que seguramente si traigo algunas preguntas para ti me vas a regalar una perspectiva diferente. Total. Eso las personas no lo hacen. ¿Y sabes por qué? Porque a veces el feedback para las personas es difícil, ¿no? Entonces, o la escucha generosa no es tan común, ¿no? Entonces, estoy acostumbrado a hacer las cosas como yo las sé hacer, y no puedo tener otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso que hiciste, pues cambia las cosas, ¿no? Una perspectiva. Y un poco más, yo vi que mucho de tu perfil está, siempre quieres generar o crear equipos de alto impacto en las organizaciones. Pero quisiera preguntarte, para abrir el tema de la conversación, ¿qué es un equipo de alto impacto para ti?
¿Cómo defines? Primero, un equipo de alto desempeño, de alto impacto, son equipos que logran resultados extraordinarios, ¿no? Y resultados extraordinarios en todos los sentidos, ¿no? Hablando numéricamente, pues bueno, aportan al negocio con resultados, ya sea de ventas, de rentabilidad, resultados numéricos, ¿no? La parte cuantitativa, ¿no? Pero la parte cualitativa también es el cómo lo hacen y cómo logran ese resultado extraordinario, ¿no? Y entonces son equipos que están acostumbrados a, por un lado, cero pérdidas en una organización, cero cosas que llegar al cero, vamos, ¿no? Cero desperdicio, cero pérdida. Identifican las cosas que no están bien en una organización, en todos los sentidos, ¿eh? Desde cultura, desde un tema en una planta, el desperdicio, del costo, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y trabajan a través de procesos sistémicos para mejorar esa pérdida, ¿no? Y por otro lado, son personas, es una organización, se ve una organización que las personas están, 100% involucradas y, por supuesto, el compromiso es muy alto de las personas. Entonces, son personas o equipos que se exigen. Hoy a veces tú ves equipos que evitan la discusión de conflicto, por ejemplo, ¿no? Evitan decirse que yo tengo una opinión diferente a la tuya. Entonces le sacan la vuelta a la parte de esos momentos, ¿no? Entonces, un equipo de alto desempeño, imagínate a cualquier equipo de alto desempeño deportivo, ¿no? Imagínate a este equipo de fútbol, donde está Messi y donde está una serie de estrellas, por ejemplo. Cuando alguien se pasa el balón y no lo pasó donde lo pidió la persona, en medio del partido, ¿no? La persona dice, aquí estaba la jugada, y se exigen. Y tú lo ves en el calor del juego. Eso es pasión. Pero se exigen. No evitan la parte de decirse las cosas que no sucedieron o lo que faltó para llegar al resultado. Entonces, son personas que también se ayudan mutuamente. Los equipos de alto desempeño son personas o equipos que se saben reconocer, ¿no? Son personas que siempre están buscando hacer las cosas diferente. Y es un punto importante porque yo también veo ciertas personas o ciertas situaciones, las personas llegan a ciertas empresas que están pasando por un buen momento y al final, como hicieron en cierto grado, a lo mejor un poco menor, parte de este éxito también, pero que muchas veces no fue tanto su responsabilidad, ¿no? Y ciertas personas que están en una situación más complicada y logran sacar adelante la empresa. Y ahí voy a un punto de que, principalmente ahora con mi sobrino, mi hermano decía, como hay que saber reconocer más el comportamiento que el resultado, ¿sabes? Porque de repente sacaste 10 en el examen, pero estuvo fácil, pero ¿qué tanto te esforzaste para llegar ahí? ¿No? Correcto. ¿Qué tanto fuiste comprometido para llegar a este resultado? Y a veces el resultado no refleja realmente el esfuerzo o el comportamiento por detrás, ¿no? Correcto. Por eso es el cómo llegas a ese resultado, es lo que también es el camino que disfrutas, ¿no? Entonces, tiene todo que ver, ¿no? Porque hay gente que logra resultados, pero a través de no necesariamente el cómo correcto. También. ¿No? Entonces, pues sí, logran resultados, pero a lo mejor a través de, pues, tal vez atropellar a la gente, tal vez es como una locomotora que no ve No más está que los alineado temas, con la más empresa. el número. Entonces, de nuevo, es cuando llega el resultado, pero cuando te sientes más satisfecho es cuando es a través de que las personas crecieron, aprendieron cosas diferentes, son diferentes al día de ayer, los viste desarrollándose, hacer cosas diferentes, aceptar retos, tener en el camino frustraciones, pero que supieron darle la vuelta a ese obstáculo, avanzando y hasta llegar a la parte del resultado. Eso es cuando
es como más satisfactorio. Disfrutas el camino, observas el camino de aprendizaje de otros y ahí es donde se vuelve la magia, ¿no? Y hablaste de un tema de que a lo mejor en este proceso llegar a los números podría atropellar, a lo mejor yo imagino, quisiste decir más valores de la empresa o cosas que no están bien aceptadas. Y me hizo recordar una plática que tuve con mi novia. Mi novia trabaja en Google y platicando sobre los valores de Google, la obsesión por resultados no está ahí, ¿no? Porque según ella, si lo pones esto como valor, eso tiene que estar dentro de tus KPIs, ¿no? Si llegaste, llegaste, Sí. pero Google no ponía esto como valor porque justamente sentía que la gente podía tomar atajos para llegar a esto y va a dañar la relación con las empresas realmente que creen y sigue creyendo, por eso Google es una marca tan grande, en los consejos que llegas y das a los clientes, ¿no? Correcto. Correcto. No sé, y me pongo a pensar qué compañía ahorita como valor pone el tema numérico. Ya es como menos visto, ¿no? Más bien lo que invitan mucho las organizaciones y los líderes de las organizaciones es al tema de la colaboración, ¿no? Cómo es que a través de no solo una persona se gana, ¿no? Se gana en equipo, se gana teniendo perspectivas diferentes, se gana teniendo diversidad, se gana teniendo conversaciones, se gana teniendo coordinación de acciones efectivas, pero eso al final es siempre entre más de una persona. Persona, exactamente. Entonces, yo creo que ese es el camino correcto, ¿no? Que en el camino no sean necesariamente las cosas, como tú decías, de color de rosa o fáciles, espéralo. O sea, porque las cosas a veces hay obstáculos tan grandes que necesitan no solo una conversación, 10 conversaciones, 10 sesiones de trabajo o más, ¿no? Cuando son proyectos muy, muy grandes y largo plazo y de varias fases. Pero lo más interesante es que las personas, todas, sepan cuál es el compromiso extraordinario a lograr y que cada persona tiene un aporte para este compromiso. Y que cada persona tiene una serie de habilidades, competencias que van a ayudar a este logro de objetivo. Y hablando de ese tipo de comportamiento, por ejemplo, el tema de obsesión por resultados, que nos decía que ya no era tan común en las organizaciones, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que más frena las organizaciones en tener equipos de alto rendimiento? ¿Cuáles son los factores que más hacen con que no tengan esos equipos de alto rendimiento? Pues yo diría que tengan los líderes de la organización muy claro qué es lo que quieren y a través de cómo quieren lograr las cosas, ¿no? Tal vez la falta de claridad en ese sentido, pues es lo que no ayuda, ¿no? Pero si tú tienes muy claro como líder, un equipo de liderazgo, vamos a decirlo, ¿no? A ver, vamos a definir nuestra estrategia de corto, mediano, largo plazo, ¿no? Ok, ya tenemos la parte que es a dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Qué logramos? Ahora es el tema del cómo, ¿no? ¿Cómo? Pues tiene que haber una definición también, ¿no? ¿Qué tipo de cultura queremos? ¿Qué tipo de equipos queremos ver en el día a día? Comportamientos. Entonces, si tú tienes todo eso bien claro, por escrito, en blanco y negro, y lo comunicas, y preparas a la organización, etcétera, pues los resultados van a venir en ese sentido, ¿no? Para lograr equipos de alto desempeño. Ahora, los equipos de alto desempeño no se crean de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, es un tema de que la organización, de nuevo, tenga todo esto mapeado en el corto, mediano y largo plazo y que trabaje intencionalmente desde el equipo de liderazgo en una organización para ir cumpliendo cada uno de los milestones que se pusieron en la estrategia, ¿no? Y estar también motivando a los equipos, impulsando a los equipos a que vivan con ciertos principios de alto desempeño, ¿no? Entonces, y que promuevan que si las personas se están comportando, tienen comportamientos de alto desempeño, refuercen con reconocimiento o recompensa o programas en este sentido.
¿Para qué? Para que las personas al final de cuentas digan, vamos por buen camino. Sí. Entonces, me están reconociendo un comportamiento que tuve de alto desempeño y eso me refuerza a volverlo a hacer. Total. Entonces, imagínate que todos los líderes, sueña en esa organización donde todos los líderes reconocen el aporte de cada una de las personas, los reconocen, pero también los retan. Y creo que mucho de lo que he escuchado de ti justamente se trata de tener esta claridad, ¿no? Correcto. Dando de las reglas, a dónde queremos ir, ¿no? Cómo queremos jugar. Y se me hizo recordar de un refrán mexicano, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. Eso no es engaño. Justamente tiene que dejar las cosas muy claras y creo que nosotros muchas veces evitamos estas zonas de conflicto que ponen, oye, pues si voy por este camino a lo mejor voy a generar una fricción, pero justamente de las fricciones que nace la claridad de las cosas, ¿no? Y de la fricción es cuando se avanzan las cosas, ¿eh? Hay un concepto que me gusta mucho a mí, el tema es conflicto solucionable. O sea, vamos a discutir las cosas, vamos, pon tus argumentos, tus hechos, elementos, etcétera. Vamos a discutir las cosas en función de algo que nos interesa a los dos. Acá hay un objetivo. Tú tienes una perspectiva, yo tengo otra. Al final, tenemos que discutir. Tenemos que tener, si es necesario, un conflicto, pero que sea solucionable. Que los dos estemos en la claridad de que los dos vamos a poder coordinarnos, acordar e ir por el mismo objetivo, ¿no? Y en el Inter va a haber discusiones acaloradas, apasionadas, siempre con respeto, siempre enfocado en el compromiso. Y de ahí no hay otro resultado que sea el tema de avanzar. Y quería retomar un punto que habíamos platicado, porque estás comentando un mundo que yo juzgo que sería más ideal, ¿no? Que las personas están pensando en el mejor de la empresa o el objetivo final, ¿no? De lo que es el departamento, el área, cualquier equipo que estés trabajando. Pero sabemos que muchas veces hay situaciones en corporativos donde la gente, hay cierta política, la gente tiene el ego un poco más inflado. ¿Cómo manejar ese tipo de situación para que realmente el objetivo final, que es el crecimiento de la empresa, el desarrollo de las personas, no se pierda en este tipo de conflicto? Es ciertamente un tema que pasa en todas las organizaciones. Yo te diría que muchas veces tiene que ver con el compromiso de las personas en la organización, el famoso engagement, ¿no? Y cómo logras mantener comprometido a las personas, ¿no? Entonces, de nuevo, hay muchas formas, posibilidades, maneras, ¿no? Y tiene mucho que ver con los líderes de la organización, ¿no? O sea, hay personas que tan solo por no sentirse escuchada su opinión, ya provocas un desengagement en esta persona. Total. Y esta persona ya va al trabajo como que hace como que trabajo, ¿no? Con la actitud con una actitud incorrecta. Y entonces ya hay un desengagement. Lo que las organizaciones tienen que hacer justo en una organización de alto desempeño son organizaciones y personas que comunican, escuchan transparentemente a lo largo de la organización, ¿no? No es sencillo, claramente tiene que haber un plan claro de acción de cómo llegar a cabo eso, pero al final tenemos que tener esas posibilidades, ¿no? Cómo hacer que las personas se sientan valoradas por lo que están aportando, por lo que están haciendo, que se sientan retadas y que se sientan parte de una comunidad, ¿no? Hoy hay muchos conceptos que le llaman de parte de una tribu, porque bueno, al final de cuentas ser parte de una tribu, de una comunidad, te genera sentido de pertenencia. Yo soy parte de este grupo, ¿no? Sí, es por eso traes tú. Por eso yo siempre traigo acá a Copman, porque es parte de mi grupo, de mi comunidad, de mi tribu. Pero es eso. Entonces, ¿cómo haces que las personas se sientan parte de algo especial? Y cada organización tiene un propósito y nació por algo. Entonces, la gran importancia que las personas, los líderes de la organización tienen es cómo conecto con esa historia de la organización, como historia poderosa,
Y la conecto como parte pues, de la misión, de la visión, de la filosofía de la organización, para que las personas entiendan por qué están ahí. ¿Cuántas personas de repente sabemos o conocemos que están trabajando por hacer una actividad, pero no saben realmente cuál es el impacto de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, no solamente hacer una actividad de recursos humanos, no solamente hacer algo de recursos humanos o algo de otra área, es ¿qué estoy haciendo más por el mundo inclusive, ¿no? ¿Esto cómo me aporta a mí? ¿Cómo le aporta a la organización? ¿Cómo le aporta a la comunidad? ¿Cómo le aporta al mundo? Si tú sabes, si una persona en su trabajo sabe conectar eso, ya está muy claro y está del otro lado, ¿no? No es sencillo, ¿no? Pero bueno. Otra vez sobre la claridad de las cosas. Sobre ¿no? la claridad. Creo que es algo que te mueve desde chiquito, ¿no? Exacto, tener claridad de todo. Exactamente. Pero cuando hay un equipo que tiene bajo desempeño, ¿cómo lidas con esto? ¿No? ¿Cómo tratas con esto? Y también cómo cuidas para que eso no afecte o una persona de manera específica. ¿Cómo tratas a esa persona con bajo rendimiento y cómo haces para que no afecte al demás equipo? Al resultado de Panzer. Al resto del equipo. Ajá, sí. A ver, todas las personas en algún momento dado tienen o logros extraordinarios o tienen fracasos, ya sea en algún tema o un proyecto, ¿no? Y háblese de bajo desempeño, es algo que no estás entregando conforme a la expectativa. Es correcto. ¿No? Clara, sí, ya quedó clara, ¿no? Hay que acompañar, hay que estar muy cerca de la persona, entendiendo y observando, preguntando, charlando con la persona. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué puedes hacer diferente? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Dar feedback oportuno a las personas, ¿no? Nosotros desde la conversación, siempre desde la conversación de la observación. Esta es mi observación y déjame te regalo un feedback de en una reunión sucedió esto, esta fue tu intervención y entonces faltó A, faltó B, faltó C. Ser muy transparentes, ¿no? Con las personas, teniendo muy claro el contrato inicial de quiero ayudarte. Quiero ayudarte a que seas mejor, que seamos mejor. A través de las conversaciones también yo voy a poder aprender de ti y poder también ser mejor. Entonces, hay mucho seguimiento con las personas que tienen un bajo desempeño, ¿no? Entendiendo qué está faltando, ¿no? ¿Y cómo haces para que eso tampoco afecte el resto del equipo? Mira, por lo menos con mi equipo, yo tengo sesiones semanales, ¿no? De reuniones de priorizaciones, y parte de lo que yo he tratado de construir con los equipos, no solamente hoy, en el pasado, es tener muy claro que es un equipo de alto desempeño, ¿no? Esto es así como se ve un equipo de alto desempeño. Entonces, hay que entender que todos los equipos, inclusive de alto desempeño, también pierden juegos. Total. ¿No? Los mejores jugadores también no tienen necesariamente su mejor juego en algún juego, ¿no? Y al final de cuentas pues hay altos y hay bajos, ¿no? Lo importante es que reconozcamos que siempre puede haber obstáculos, puede haber reveses, pero como equipo es que tenemos que enfrentar las cosas y ayudarnos, ¿no? Y no está mal que un integrante del equipo hoy esté teniendo un bajo desempeño, en el sentido de no está mal visto, ¿no? Porque luego al rato es de, no, híjole, tal persona, bajo desempeño, y empieza el tema de a lo mejor hablarse tras bambalinas, ¿no? No, en las sesiones semanales discutimos nosotros qué logramos la semana anterior y entonces nos reconocemos sobre lo que logramos y qué no logramos. Y el mismo equipo lo reconoce y expone. Yo tenía un objetivo la semana pasada, concluir algo, etcétera, un proyecto, y ¿qué creen? No lo logré en función de cómo habíamos planeado. Faltó esto. Y el resto del equipo escuchando.
tú reconoces las vulnerabilidades como individuo, ¿no? Yo no logré esto, ¿no? Como equipo no logramos esto. Y no nos quedamos ahí. Sí. Vuelta a la hoja. Vamos adelante. Ya aprendimos algo. Lo importante es aprender algo. Tener este ambiente que no que sea como que se entiende cuando hay estos bajones, pero también saber que es parte del juego, ¿no? Hay que haber presión, sí, pero no tensión de que, oye, por tener una semana mal o algún proyecto que no me fue tan bien, es como esto me va a definir dentro de la empresa, ¿no? Sí, al final recordamos, nosotros aportamos, ese es un trabajo, y puede haber esas equivocaciones, etc. Lo malo es no aprender de los errores, ¿no? Oye, la semana pasada me pasó esto, hubo un error, lo reconocí, esta semana volvió a pasar, en 2 semanas volvió a pasar, continuamente pasa, entonces no hay un aprendizaje. Exacto. De nuevo, el error, las omisiones, los aprendizajes, pues sí, todo mundo hemos cometido, pero lo importante es que aprendo de eso. ¿Cómo garantizo que eso me trajo esa aprendizaje para que no vuelva a suceder, ¿no? Sí, y al final, si hay que tomar algún otro tipo de decisión, y ya me ha pasado, ¿no? Cuando que no sea una sorpresa para la persona, ¿no? Ah, correcto. Que siempre hay este tracking de, oye, pues aquí él está listando, ha repetido diversas veces y la otra persona ya tiene conciencia de que no. Correcto, y eso es lo que platicamos ahorita del feedback oportuno, porque a veces hay personas que se esperan a dar feedback después de 6 meses, después de 3 meses, ¿no? Del comportamiento observado o del resultado no logrado. Entonces, como líderes tenemos una gran responsabilidad. A veces a los líderes no les gusta dar retroalimentaciones, se les hace difícil. Y bueno, vamos aprendiendo a hacerlo y todos los días aprendemos más en ese sentido. El tema es que como líder le ayudas más a una persona diciéndole qué es lo que no se está viendo, lo que no se está observando, lo que no se está logrando, a evitar esa plática y no decirle nada a la persona. Porque la persona va a decir en qué momento sucedió. Me dijiste lo que observaste que no sucedió. Entonces, ahí es cuando se vuelve sorpresa. Entonces, de nuevo, el líder tiene que abrazar su rol desde las cosas como muy positivas de ser líder, como las que no son tan, como dicen por ahí, sexys de ser líder. Exacto. ¿No? Las cosas no sexys de ser líder es que tienes que tomar decisiones a veces difíciles. Sí, el portador de malas noticias no es la mejor cosa que... Entonces tienes que tomar decisiones difíciles, decisiones no tan populares a veces, ¿no? O sea, en el sentido de que la decisión va a caer bien a muchas personas o no va a caer bien a muchas personas y enfrentar situaciones difíciles. Pero el líder lo tiene que hacer, es parte de su rol, y si no lo sabe o si tiene ciertos miedos, está bien. Todas las personas hemos enfrentado miedos, hemos enfrentado incertidumbres, pero no significa que eso debería que la persona deje de hacer lo que tiene que hacer, el líder. Total. Entonces, pues bueno, aparte del aprendizaje, el líder también tiene muchas cosas que aprender, ¿no? Y quería cambiar un poco el tema, aprovechando tu experiencia de estar muchas veces como en puestos directivos en empresas que tienen muchas veces gente más operativa también, ¿no? Y quería preguntarte cómo se diseñan los beneficios para esos perfiles más operativos. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más valoran? A diferencia de un perfil de los perfiles más corporativos, ¿no? Bueno, en todos los casos, yo creo que una recomendación bien interesante para las organizaciones y para los líderes que les toca dirigir este tipo de procesos es escuchar a las personas, ¿no? O sea, preguntarles. Hay hoy muchas posibilidades de hacer encuestas sobre qué es lo que aprecias, qué es lo que más valorarías. Y obviamente pones algunas de los beneficios que las organizaciones o que la organización puede estar ofreciendo, ¿no? Etcétera, para poder diseñar algo más como flexible, ¿no? Hoy hay mucha tendencia en eso, ¿no? De tener beneficios flexibles, de que las personas puedan decir, aquí tengo, ¿no? 5 o 10 beneficios, ¿cuál es el que hoy, en mi etapa de vida, me interesa y valoro más, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? En la etapa de vida de una persona, yo recuerdo cuando tenía 20 y tantos años, pues un beneficio que yo añoraba y valoraba mucho era el tema de, ay, que la compañía me dé un coche, ¿no? Como beneficio. A cierta edad, ¿no? 45, 50 o más, cambian las prioridades. Y entonces dices, pues, si me da coche, bueno, si no me da coche, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y entonces, pero ya estoy viendo yo más un tema de beneficios enfocado a la salud, seguridad, ¿no? El largo plazo, beneficios de pensiones, de planes de pensiones, de planes de ahorro, etcétera. Los momentos de cada una de las personas cambian, ¿no? Entonces, justo por eso es entender cuál es tu demografía de tu organización, qué tipo de personas trabajan en tu organización y en función de eso tratar de hacer un plan como muy flexible, ¿no? Para grupos de personas, como para tribus de personas, ¿no? No es sencillo, tiene muchas cosas que ver también con costos, presupuestos, Sí, etcétera. total. Pero si lo puedes hacer y tienes en la medida de intentarlo hacer, hazlo, pruébalo, ¿no? Y ver los resultados. ¿Y cómo haces para medir el impacto de estos beneficios, ¿no? Porque nosotros platicamos con muchas personas de recursos humanos. Ajá. Y algo que es más difícil es cómo tangibilizar, cómo hacerles, porque al final tienen que prestar cuentas, ¿no? Y si lo pueden ser invertir tanto y este es el beneficio numérico, es ayudas al de recursos humanos a justificar el proyecto internamente. ¿Qué KPIs utilizas para evaluar el éxito de un beneficio? Utilizamos mucho el tema de encuestas, utilizamos mucho de la usabilidad de ese beneficio. Imagínate que tenemos un beneficio de una plataforma de consultas médicas, ¿no? Consulta médica general, consulta médica psicólogo, consulta médica de especialistas, etcétera. Y está ofertado para todas las personas, ¿no? Porque lo abres para todas las personas. Al cabo de un año te das cuenta que la usabilidad de ese beneficio es de 2 personas de 1000, ¿no? Hay un KPI muy claro, es la usabilidad, ¿no? 2, vas y preguntas, oye, ¿este beneficio realmente lo valoras, lo aprecias, te sirve, te ha funcionado? Y a lo mejor la mayoría te va a decir, el 95% es, pues es que no, por esto. Bueno, listo, entonces dices, la gran masa, el número de personas, no lo está viendo, ¿no? Me lo está diciendo, porque se lo pregunté, pero a veces no preguntamos. Sí. Ese es el peor error, ¿no? La comunicación. Entonces, pregunta. En todas las oportunidades que tengamos como líderes de estar platicando con las personas, aprovecha cualquier momento para preguntar, oye, ¿qué te parece? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar como organización? ¿Qué te gustaría como beneficio diferente, bla, 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 ¿no? Si acabas de implementar un beneficio recientemente, pregunta, ¿qué te ha parecido el beneficio? No sé qué, ¿no? Y empieza a tener una sensibilidad en ese sentido y ya lo traes a un tema de discusión, ¿no? Pero la verdad es que ahorita hay muchísimas herramientas para poder conocer qué es lo que opinan las personas, ¿no? Pero lo más importante es aquí, te pregunto, te observo, te veo a los ojos, siento tu respuesta, ¿no? No solamente un tema de, ay, aquí sí, no, la respuesta. Es muy impersonal. Entonces, siempre tratemos de tener foros para escuchar a las personas. Muy bien. Y para ir cerrando, me gustaría como, si tuvieras un micrófono para hablar a todos los líderes de recursos humanos de México, ¿qué mensajes le daría? A los líderes de recursos humanos de México. Ok, buenísima pregunta. ¿Qué mensaje les daría? Bueno, pues al final tenemos una responsabilidad bien importante, un rol que hoy es uno de los roles más importantes en una organización, por supuesto sin menospreciar ningún otro rol. Yo creo que todos los roles son bien importantes, pero el de recursos humanos o el de personas y cultura, o el de talento y cultura, hoy somos una pieza clave en el liderazgo de la organización y en la consecución de los objetivos, ¿no? Entonces, tenemos que tener un protagonismo muy claro,
muy determinado a través de diseñar estrategias de talento que ayuden a las organizaciones a cumplir sus resultados, ¿no? Porque de nuevo, los resultados llegan a través de las personas. Los resultados llegan a través de que las personas entiendan cuál es su aporte en la organización y que estén comprometidas. Entonces, hay un círculo bien padre. Si a la organización, y eso lo tomo de una referencia que nuestro presidente, Luis Javier Gómez, en Nissin, tiene una frase muy padre y ya es muy icónica en la organización, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso. Si a la organización le bien, a todos nos va bien. Pero el tema de a todos nos va bien, porque en la organización estamos creciendo, nos estamos desarrollando, estamos haciendo cosas diferentes, y entonces empiezo a tener experiencias para mí en lo individual, en lo personal y en lo profesional, y entonces eso hace que mi aporte a la organización haga que los objetivos se cumplan, los compromisos, ¿no? Entonces este círculo es virtuoso. Si a la organización le va bien, a Nissin le va bien, a las personas les va bien. Y si a las personas les va bien, a Nissin le va bien. Entonces, esa parte para mí es uno de los aspectos más importantes en este sentido, ¿no? Y como líderes de recursos humanos, pues que podamos generar en los equipos de liderazgo las conversaciones correctas, las discusiones necesarias, porque a veces pues también no provocamos eso, ¿no? Y bueno, si las cosas no suceden, hay que provocarlas. Sí. O sea, no esperar a ver a qué hora suceden, ¿no? Si hay cosas que se tienen que discutir y no se discuten, hay que provocarlas, hay que abrir la conversación y hay que liderar de forma transformacional. Sí, de las conversaciones más difíciles salen los mayores aprendizajes. Es correcto, definitivamente. Super. Muchas gracias, Milton. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Y lo que siempre he dicho yo es, y un poco de la filosofía que tenemos también en la organización es, hay que liderar de forma transformacional, hay que pensar. Hay una frase muy importante que me gusta a mí, es el lenguaje crea realidad. Si tú hablas y te comportas como lo que quieres ser, al final de cuentas vas a llegar a serlo.